Esta es la segunda sesión de la serie Enséñanos a orar, una serie acerca del Padre Nuestro, como la oración modelo del Señor Jesús. Esta va a ser la sesión 2, donde hablaremos de los fundamentos de la oración. Y va a ser la parte 1 de esta sesión. La sesión va a estar dividida en dos partes, y esta es la parte 1. Vamos primero a repasar brevemente el punto principal que enfatizamos en la sesión pasada. Dijimos que como la oración modelo, el Padre Nuestro enfoca la devoción y petición de los creyentes en la esperanza apocalíptica de la nación de Israel, que es la venida del reino de Dios en el día del Señor, y en la perseverancia por el camino de la cruz a la luz de ese día. En consecuencia, esta oración define la causa o la agenda de oración para nosotros los creyentes. Hablamos de qué era lo que es apocalíptico. Viene del griego apocalipsis, que significa revelación, y se refiere específicamente a esos libros o pasajes de la Biblia que hablan de una manera muy específica acerca del día del Señor y los juicios de Dios y la salvación de Dios en el día del Señor. Y es tan importante que nosotros cultivemos una perspectiva bíblica de lo que es verdaderamente apocalíptico, porque las películas, los medios de comunicación, la televisión nos han infundido una idea absolutamente incorrecta de lo que es apocalíptico, ideas absolutamente paganas, falsas, que no tienen nada que ver con la Biblia. Y por eso casi siempre cuando la gente escucha la palabra apocalíptico, inmediatamente piensan en algo negativo, mientras que la perspectiva bíblica de lo que es apocalíptico tiene un lado muy positivo, absolutamente positivo. Son buenas noticias. De hecho, el Evangelio mismo, como vamos a ver, es apocalíptico porque anuncia la salvación de Dios, el reino de Dios, la resurrección de los muertos en el día del Señor, que es de lo que se trata, aquello que es verdaderamente apocalíptico. Así que es importante que cambie nuestra mentalidad acerca de esto y que no se asusten ni inmediatamente tengan un mal sabor al escuchar la palabra apocalíptico. Yo de hecho la estoy utilizando con mucha intención precisamente para eso, para redefinirla y aclararla en nuestra mente. Y como les decía, bíblicamente tiene que ver con ese día o ese periodo de la historia climático, cuando el Señor va a llevar a cabo su salvación que Él ha prometido, que incluye el establecimiento de su reino, la restauración, la renovación de los cielos y la tierra, una nueva creación. Dios va a restaurarlo todo. Dios no va a tirar una bomba atómica para desintegrar su creación y deshacerse de todo. Por el contrario, la Biblia habla de la renovación, la restauración de todas las cosas. Ese es el mensaje de la Biblia. En general, nuevos cielos y nueva tierra. Una nueva tierra. Pero claro está, van a haber cosas desastrosas como juicios del Señor. Vamos a ver también la intensificación de la rebelión del hombre, y eso se va a expresar de la manera más climática por medio de la persona del anticristo. Así que hay elementos que no son positivos relacionados a lo que es apocalíptico, pero que al final van a culminar con la salvación y la restauración de todas las cosas por parte del Señor. Así que yo les exhorto a que examinen las ideas que tengan acerca de lo que es apocalíptico, de lo que tiene que ver con los últimos tiempos, escatología y todo eso, y le pidan al Espíritu Santo que cambie su mente y su corazón acerca de esto y les dé una perspectiva bíblica que, como verán, más que nada va a confortar sus corazones con las buenas noticias. Por lo tanto, podemos llamar al Padre Nuestro la oración del Evangelio, ya que la esperanza de Israel es la buena noticia de que Dios será fiel al pacto y cumplirá sus promesas al resucitar, reunir y restaurar al remanente de Israel por medio del Mesías Jesús
para el beneficio de las naciones y la gloria del Padre. En otras palabras, esta oración es una oración que es acerca del Evangelio, porque el Evangelio es el Evangelio del reino. Y claro está, una de las cosas que esta oración nos presenta es la famosa frase: venga a tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en los cielos. Por lo tanto, la oración está enfocada en este reino que vendrá. Un reino que será establecido en el día del Señor, ese día que el Señor ha establecido, ha fijado en su agenda, en su calendario, soberanamente, en el cual Él va a llevar esto a cabo. Y esta, de hecho, es lo que se supone que sea la causa o la agenda de oración para nosotros los creyentes. Hoy en día hay un gran énfasis en la oración en diferentes partes del cuerpo de Cristo. Y se están promoviendo diferentes causas por las cuales orar. Y muchas de esas cosas son legítimas. Otras, yo entiendo que bíblicamente no son aquello a lo que la Biblia nos llama a orar. Es decir, que oremos por eso. Sino que más bien la Biblia nos llama a enfocar nuestra vida de oración congregacionalmente y aún individualmente en torno a este día, a la venida del reino, esta esperanza apocalíptica que corresponde a base del pacto primeramente a la nación de Israel. Vamos a hablar de todo esto en esta sesión y en las próximas sesiones. Aquí voy a presentarles un diagrama para ilustrar esto que acabo de lo que acabo de hablar. Primero, vemos que hay una continuidad temporal de los siglos o las eras. En este presente siglo, que la Biblia lo llama el presente siglo malo, el Mesías sufrió para confirmar el cumplimiento de la esperanza apocalíptica. Pablo dice en Romanos 15, verso 8, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión en la cruz, y la circuncisión es una frase que se refiere principalmente a Israel, al pueblo judío, como aquellos que estaban circuncidados a base del pacto. Y Jesús lo hizo para demostrar, dice Pablo, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Cuando Jesús se humilla y se hace un siervo, como dice Filipenses 2, y lo hace hasta el punto de la muerte en la cruz, lo hizo para demostrar la verdad de Dios. ¿La verdad de Dios a qué? Al pacto. La verdad de que lo que Dios había dicho que haría a los padres, verdaderamente lo habría de hacer. Que Dios no es un mentiroso. Y para confirmar las promesas, para que el pueblo judío y los gentiles a quienes se les estaba predicando el evangelio supieran con toda certeza que Dios cumpliría sus promesas al pie de la letra. Y claro está, la muerte y resurrección del Señor Jesús garantiza el cumplimiento de esta esperanza, porque provee el medio para heredar y entrar a esa esperanza, el cumplimiento de esa esperanza. En otras palabras, nadie, ni judíos ni gentiles, pueden heredar el reino que vendrá en el fin del siglo, aparte del perdón de los pecados y la justificación por medio de la sangre de Jesús en la cruz. Es importante que eso quede claro. Y eso ocurrió en lo que la Biblia llama, en Gálatas 1, verso 4, este presente siglo malo. Pero todo ocurre a la luz o ante la venida del día del Señor, donde el Mesías recibirá su gloria en el fin del siglo, en el cumplimiento de la esperanza apocalíptica. Es en ese día que la esperanza del Evangelio en torno al día del Señor se cumplirá. Por eso Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 11, 26 al 27, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que el Señor prometió por medio de los profetas que Él llevaría a cabo esta salvación, y que Él enviaría a su Redentor, al Salvador,
el Mesías, Jesús, para salvar a Israel, a Jacob, para limpiarlos de sus pecados. Y eso aguarda, como Pablo dice, que todo Israel será salvo, aguarda al día del Señor, el día de salvación, como lo llaman otros pasajes de la Biblia. Y es ese día lo que dará inicio al siglo venidero o la era venidera, que es básicamente el periodo que vendrá después de la venida del Señor. Y la línea larga abajo indica que hay una continuidad temporal de los siglos. Es decir, la historia, el tiempo, el espacio, los meses, los años y los siglos continuarán. La eternidad, de hecho, es la continuidad de los siglos por siempre y para siempre y para siempre. Ese es el sentido bíblico de la eternidad. La eternidad no es otro mundo o otra galaxia. La eternidad es el transcurso eterno y continuo, permanente del tiempo. La vida eterna es vida para siempre. Y claro está, hay un aspecto cualitativo, que no es meramente cuantitativo, es decir, no se trata solamente de cantidad de tiempo, se trata de calidad de tiempo también, por la gloria que vendrá, pero sigue siendo temporal, sigue transcurriendo en tiempo y en espacio, y en la tierra y en los cielos. No es, repito, no es otro mundo distinto, sin tiempo. Esa es una idea completamente ajena a la Biblia, que proviene realmente de la filosofía griega. Y de hecho, el diccionario de la New American Standard Bible, una versión en inglés, ellos definen la palabra aion, que es lo que es aiones, que comúnmente se traduce como siglos. Ellos definen esta palabra como duración continua o un espacio de tiempo, una era. Por lo tanto, repito, se trata de tiempo real, de horas, días, meses, años, siglos que transcurrirán por siempre y para siempre a partir del día del Señor. Vamos a comenzar a hablar ahora acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Y dentro de este panorama bíblico de la redención que yo acabo de presentar, este panorama que dirige la historia hacia ese momento climático del día del Señor, dentro de ese panorama podemos enfatizar varias características principales de la oración. La primera es que la oración está basada en el pacto, que es la promesa y el juramento a Abraham principalmente. Y cada uno de estos puntos es de lo que vamos a hablar en esta parte 1 y parte 2 de la sesión 2. Número 2, la oración está centrada en el templo de Jerusalén, como el epicentro de la redención. Y aun cuando no hay un templo en la actualidad, vamos a ver, cuando hablemos de este punto en particular, qué significa esto. Y aún no habiendo un templo, repito, como actualmente no hay un templo en Jerusalén, pero cómo nos relacionamos nosotros los creyentes, tanto judíos y gentiles, a este punto en particular, de que la oración está centrada en el templo de Jerusalén. Número 3, la oración la presentamos como ofrenda a Dios. Es de carácter cruciforme o sacrificial, y cruciforme significa que es conforme a la cruz, es decir, al carácter sacrificial de la cruz. Vamos a ver de qué se trata este punto. Número 4, la oración se presenta día y noche con perseverancia, y esto es motivados por su fidelidad al pacto. Número 5, presentamos la oración con una actitud de humildad, fe y rectitud. El corazón es lo más importante, como veremos en la parte 2. Número 6, la oración está enfocada en la venida del Señor. Esperamos pacientemente por su día. Y este punto es el más importante y no podemos cansarnos de escucharlo. Como dije, los primeros 3 puntos es de lo que vamos a hablar a continuación en el resto de esta parte 1, y luego en la segunda parte de esta sesión, la sesión número 2, acerca de los fundamentos de la oración, vamos a hablar de los últimos 3 puntos, el 4, 5 y 6. El pacto, como dijimos, es la base de todo, la base de la oración. Y por lo tanto, el templo
que fue edificado conforme a ese pacto, es el centro de la oración, en torno al cual los creyentes dirigimos la oración, tanto judíos como gentiles. Dirigimos nuestra oración en torno al templo y la esperanza de la restauración del templo. Y esto incluye, claro está, el altar sobre el cual se presenta el sacrificio, ya que, como dije, la oración es principalmente una ofrenda, algo que se ofrece y se presenta delante del Señor, así como se presentaban sacrificios en el templo del Señor. Y una de las expresiones más particulares de la oración se encuentra en los Salmos. De hecho, el libro de los Salmos es considerado por muchos como el libro de oración de la Biblia. Por lo tanto, esto implica el cultivar entendimiento, lenguaje bíblico de la oración. Y la oración se presenta con perseverancia día y noche, noche y día. Como dije ya, vamos a hablar de este punto en particular más adelante. Lo hacemos con una actitud de humildad, rectitud y fe. Eso es lo que representan la H, la R y la F en las cabecitas de los adoradores, ¿verdad? Y lo hacemos ante la expectativa o con la expectativa de la venida del Señor, a la luz de la venida del Señor, quien vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria para habitar en su templo entre los hombres. Vamos a hablar del primer punto, el pacto como la base de toda oración. La oración no es una mera disciplina, es una mera disciplina espiritual para enriquecer nuestra vida personal con Dios. Dios es personal y nos podemos acercar a Él de manera íntima, es decir, de corazón y con sinceridad y de manera directa, pero lo hacemos en el contexto de su propósito eterno y a base de sus pactos y promesas para con la nación de Israel. Es tan importante que entendamos esto, porque debemos resistir la hiperindividualización que impulsa a nuestra sociedad y no tratar al Dios de Israel, al Dios creador de los cielos y la tierra, como a una deidad genérica a quien yo me relaciono individualmente en mis propios términos. Él es nuestro Dios, el Dios de Israel. Él es el Dios del pacto y estamos obligados a acercarnos a Él en oración como tal. Por eso es crucial tener una perspectiva bíblica de los pactos en relación a la oración. Y quiero enfatizar el primer punto que mencioné en esta sección. Comúnmente se habla tan en general de la oración como una disciplina espiritual. Y sí, yo no estoy negando que sea una disciplina espiritual. Definitivamente nos queremos disciplinar en la oración y cultivar una vida consistente de oración. Y lo hacemos de manera personal, totalmente. Vamos a solas, oramos delante del Señor. Lo hacemos también junto a otros creyentes. Pero lo que es importante entender es que no se trata de orar como, digamos, oran los budistas, o oran los hinduistas, o aún los musulmanes. Es decir, no se trata de esta disciplina espiritual que se trata de cultivar la religiosidad o la devoción hacia el Dios, sino que la oración bíblica es absolutamente distinta a la idea que el mundo tiene y que el mundo presenta acerca de la oración o prácticas espirituales relacionadas a la oración. Y esto, claro está, no niega que Dios sea personal. Dios es personal. Dios trata con nosotros de manera personal. Nosotros nos acercamos a Dios de manera íntima. Abrimos nuestro corazón delante de Él, absolutamente. Y hablamos con Él directamente. Pero repito, lo hacemos dentro de un contexto particular, basado en las Escrituras. Nuestra sociedad nos llama al individualismo, a que se trata de mi relación personal con Dios y ya, pero esa no es para nada la perspectiva bíblica de la oración. Y es muy importante
que nosotros lo entendamos. Vamos a hablar ahora de esto, continuar hablando acerca del pacto como la base. Toma en cuenta tu pacto, Yahweh, oh Señor. A continuación vamos a ver varios pasajes que ponen esto en perspectiva. En Génesis 12, versos 1 al 3, vemos el famoso pasaje donde el Señor le promete a Abraham que haría de él una nación grande. Esa sería la nación de Israel. Le da otras promesas de que lo bendeciría, engrandecería su nombre. Y que por medio de él bendeciría a las familias de la tierra, que son las naciones, somos nosotros los gentiles. En Génesis 17, verso 4, él afirma ese pacto. Dice, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. En Éxodo 32, verso 13, vemos de una manera más concreta cómo el pacto, específicamente el pacto con Abraham, se convierte en la base de la oración y la intercesión a lo largo de la Biblia. En Éxodo 32, Moisés intercede por el pueblo de Israel y dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Así que Moisés suplica al Señor, presenta su oración al Señor a base del pacto con Abraham. No es arbitrario, no es genérico, no es simplemente casual, no es ni siquiera una conversación buena que Moisés está teniendo. Moisés está presentando a Dios un ruego y una súplica basándose en un pacto y un juramento que el Señor hizo por sí mismo, por su propio nombre. Su reputación está en juego. Así de serio es el carácter bíblico y el carácter de pacto de la oración. En Deuteronomio 9:27 dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. Esto es tan intenso porque en la actualidad nos topamos con una nación de Israel donde en general la nación es una nación rebelde y solo hay un pequeño remanente de creyentes que son fieles al Señor y han puesto su jactancia y su esperanza en la cruz del Mesías, en la cruz de Cristo. Y por lo tanto es importante acordarnos de que el Señor ha de permanecer fiel y en última instancia Él va a salvar a la nación y los va a traer al arrepentimiento basándose en su pacto. En Isaías 62, verso 6, dice, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas en todo el día y en toda la noche. Jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso. ¿Y qué es lo que ellos hacen para que el Señor recuerde? Ellos recuerdan o presentan delante del Señor la verdad, la realidad del pacto y las promesas que el Señor hizo en relación a Jerusalén y al pueblo de Israel. Jeremías 14:21. No nos desprecies por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria, refiriéndose a Jerusalén. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. La intercesión de Jeremías está basada en ese pacto. Salmo 74. Acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. No olvides para siempre la vida de tus afligidos. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelva avergonzado el oprimido. Alaben tu nombre, el afligido y el necesitado. Y nuevamente el salmista apela al pacto en intercesión y oración delante del Señor. Salmo 119, verso 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo o el pacto en la cual me has hecho esperar. El Salmo 132, versos 1 y verso 10 dice, acuérdate, Señor, de David, y hace referencia al pacto con David, de toda su aflicción. Por amor a David, tu siervo, no hagas volver el rostro de su ungido.
La misma idea de apelar a Dios en oración a base del pacto. En Nehemías, capítulo 1, versos 8 al 11, es muy interesante este pasaje. Dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes, hablando de Israel, son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí, hablando de Jerusalén. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. Y eso es conforme al pacto, a la palabra, a la cual menciona en el verso 8. Y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y eso era cuando Nehemías era copero del rey. Con la venida de Jesús, el Mesías y Señor de Israel, las promesas del pacto son confirmadas y su cumplimiento apocalíptico en el día del Señor es garantizado por medio de las primicias del Espíritu que son dadas al orar en el nombre de Jesús. Y esto es porque fue por su propio nombre que el Señor juró que cumpliría esas promesas. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia esa famosa frase que apela al nombre del Señor o al nombre de Jesús, está absolutamente relacionado al pacto. Salmo 111, verso 9 dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre, el nombre por el cual juró y prometió a base del pacto. Lucas 1, 46 al 55, dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su amor leal. Comúnmente esa palabra que yo escribí como amor leal, la traducen como misericordia, pero por varias razones que no puedo mencionar ahora, amor leal es una traducción mucho más correcta y acertada que misericordia. El sentido que con el que nosotros entendemos la palabra misericordia es muy diferente a lo que realmente la Biblia quiere decir. La palabra realmente se refiere al amor leal, la compasión que el Señor muestra en relación al pacto, a lo que Él prometió que haría. María dice que su amor leal es de generación en generación para los que le temen. Verso 54, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su amor leal, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. En Juan 14, 13 al 14, dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer Jesús? Porque fue a base del nombre del Señor, el nombre de Jesús, que Dios juró que haría lo que haría y que actuaría conforme al pacto. En alguna otra ocasión podemos hablar con más detalle acerca de lo que significa realmente la idea del nombre de Jesús. No se trata de la famosa palabra de 5 letras J-E-S-U-S, Jesús. Es otra cosa distinta. El nombre Jesús fue el nombre que le dio José y María, pero mi nombre al que él se refiere es la autoridad basada en el pacto y a quien Jesús es como el Mesías y Señor de Israel que él recibe. Y por lo tanto, al pedir u orar en su nombre como el Señor del pacto, Él obra y Él hace y responde a la oración, pero es todo relacionado al pacto. En Hechos 4, 29 al 30, el famoso pasaje donde los discípulos oran y piden al Padre que Él obre con poder mediante el nombre de su santo siervo Jesús.
En Romanos, Pablo declara que él ha sido comisionado como apóstol, separado para el evangelio, un evangelio que Dios había prometido en las Escrituras. Esto habla de que el evangelio es la buena noticia acerca del cumplimiento del pacto. Por eso es que el evangelio fue proclamado y prometido una y otra vez a lo largo de la ley y los profetas o el Antiguo Testamento. Y Pablo dice que ese evangelio es acerca de su Hijo, acerca de Jesús, que nació de la simiente de David como hijo de David, quien resucitó, fue declarado hijo de Dios, y que por medio de él Pablo ha recibido la gracia y el apostolado, la comisión divina para ir a los gentiles y llamarnos a nosotros los gentiles al arrepentimiento y a la fe por amor o por causa de su nombre. Esto es tan poderoso, tan significativo para nosotros, porque habla, repito, de la relación entre el nombre del Señor y el pacto que Él hizo. Y Pablo sabe que a base de ese pacto, en relación a ese pacto que Él estableció y juró por su nombre, Él estaba siendo comisionado a los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Él haría de Abraham padre de naciones. Y el depósito o las primicias del cumplimiento de esa promesa ocurren cuando Dios envía a este apóstol a los gentiles para predicarnos el evangelio de manera tal que nosotros también seamos hijos de Abraham por la fe. Pero todo, repito, es acerca del pacto. Hebreos 6, 13 al 14. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, hablando de su nombre por el cual juró. Efesios 1, 3 al 21 es un pasaje bastante extenso. Vamos a hablar de los puntos principales, pero es tan poderoso lo que ocurre en este pasaje. De hecho, muchos estudiosos reconocen que es toda esta sección, prácticamente todo el primer capítulo de Efesios, es una bendición a Dios. Es decir, Pablo bendice el nombre del Señor, como vamos a ver, a causa de todo lo que el Señor ha hecho y hará y ha garantizado que hará por sus pactos y promesas. Pablo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, que nos ha bendecido, y esto se refiere al remanente de Israel. Vamos a ver por qué en un momento, por qué se refiere a ellos específicamente. Los ha bendecido con toda bendición espiritual. Esto se refiere a las primicias del Espíritu entre los celestiales en Cristo. Los celestiales se refiere a el consejo divino en el tercer cielo, en el templo celestial, a donde el Señor Jesús ascendió y se sentó a la diestra, y desde ahí el Señor envía el Espíritu Santo como primicias, como garantía. Verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo, escogió a Israel y al remanente de Israel, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Cristo Jesús. Pablo continúa hablando, pueden leer ese resto de ese verso. Vamos a continuar en el verso 12. Dice que Pablo, a fin de que ellos, Dios hace todo lo que Pablo describe que ha hecho hasta el verso 12, a fin de que el remanente judío, de aquellos que han creído, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, es la gloria de su nombre. En Él también ustedes, y ahí está refiriéndose a nosotros los creyentes gentiles, a las naciones, por eso el cambio. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión, hablando de la redención de la tierra prometida en el siglo venidero,
para alabanza de su gloria. Por esta razón, dice Pablo, también yo. Aquí es que vemos más claramente la relación de todo esto con la oración. Pablo dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, los gentiles, y de su amor por todos los santos, una frase que se refiere particularmente al remanente judío, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o Cristo Jesús, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pueden terminar de leer el resto del pasaje por su cuenta, pero lo importante aquí es ver cómo Pablo bendice el nombre del Señor por su fidelidad al pacto, al llevar a cabo todo lo que lleva a cabo en Cristo Jesús, en el Mesías, en amor leal para con Israel, para la alabanza de su gloria, y luego hace que ese evangelio sea enviado a los gentiles, quienes somos incluidos en esa herencia, en esa gloria que vendrá. Y Pablo ora, entonces, basado en todo este drama, ora por nosotros los gentiles para que podamos comprender por el Espíritu la gloria de ese llamado, la gloria de esa esperanza que fue anunciada por medio del pacto. Vamos ahora a comenzar con el segundo punto acerca del templo, la casa de oración. Constituido por Dios como el epicentro del plan de redención, el templo de Jerusalén fue establecido como una casa de oración para todas las naciones. Por eso la devoción de los justos está orientada escatológicamente en la restauración de esa casa durante el reinado del Mesías en el siglo venidero. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 26 al 30. Este pasaje habla de la dedicación del templo justo después de que Salomón terminara de edificarlo. Y Salomón dice, en el verso 29 en particular, dice: que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar, y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Así que Salomón entendió el rol del templo y cuán significativo y central el templo habría de ser y cómo habría de funcionar como una casa de oración, como vamos a ver más adelante. Salomón inclusive más adelante en el capítulo 8 intercede por el extranjero y dice también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo, Israel, somos nosotros los gentiles, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada. Interesante porque Salomón establece una conexión y relación entre la morada del Señor en los cielos, en el templo celestial, y el templo terrenal en Jerusalén. Esto es muy significativo y en una sesión posterior vamos a hablar de esto. No nos podemos extender en esto, pero es muy importante prestar atención al lenguaje que Salomón utiliza. Él no está diciendo que el templo de Jerusalén es la última realidad. Él está hablando de la centralidad del templo por la relación que el templo terrenal de Jerusalén tenía y tendrá cuando sea restaurado con el templo celestial. El templo terrenal no ha sido descartado, como vamos a ver. Pero continuamos. Dice Salomón en el verso 45, dice que
Dice, haz conforme a todo lo que el extranjero, verso 43, perdón, lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Y luego Salomón habla del pueblo de Israel cuando ellos sean exiliados. Y el verso 48 dice, si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos, es decir, en el exilio, que los llevarán cautivos, y oran a ti, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Así que es interesante que Salomón vuelve a establecer esta relación entre el templo terrenal y el templo celestial. Y cuán importante era el templo de Jerusalén en relación a la oración, porque era ahí donde el Señor había fijado su mirada y su atención desde los cielos. Continuando con la casa sobre la cual es invocado el nombre del Señor, el templo. En Daniel capítulo 6, verso 10, dice que cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. Dice que en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Así que Daniel hace caso de aquello que Salomón había declarado en Primera de Reyes 8. Y él, estando en el exilio en Babilonia, dirigía sus oraciones hacia Jerusalén, donde se había encontrado el templo. Y de hecho esto es significativo porque en este tiempo, el templo había sido destruido. Sin embargo, eso no significó para Daniel que ya no tenía valor o propósito alguno el orar hacia Jerusalén, porque él sabía que el Señor restauraría el templo en la ciudad de Jerusalén. Y por eso continuaba orando en dirección hacia Jerusalén, en dirección hacia donde se encontraba el templo. En Daniel 9, un famoso pasaje, Daniel reconoce el pecado de Israel como la causa del exilio y la destrucción del templo. Y en el verso 17 él intercede diciendo, y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor de ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues es por nuestros propios méritos. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, por su nombre. Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y Daniel apela al pacto nuevamente, haciendo énfasis a eso, y intercede por el santuario desolado, dirigiendo su oración a Dios, dirigiendo su oración al santuario en Jerusalén, sabiendo que éste sería restaurado como casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Todo esto explica el celo ardiente que mostró el Señor Jesús al limpiar la casa del Padre, el templo de Jerusalén, de la corrupción a causa de la codicia del liderazgo judío. En lugar de descartar el templo, como muchos asumen hoy en día, Jesús afirmó su destino eterno. Marcos 11, versos 15 al 17, Jesús y los discípulos dicen que llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones,
pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y Jesús ahí citó Isaías 56. Pero hermanos, es tan importante que veamos que Jesús entra al templo en Jerusalén. Jesús no está hablando de ninguna otra entidad, ni de la iglesia, ni del pueblo, ni de ninguna otra cosa, sino del templo. Y es el templo lo que Él limpia o de donde Él expulsa a los que vendían y tenían un sistema corrupto donde explotaban al pobre que quería venir a ofrendar al templo, y ellos manipulaban el sistema de sacrificios y el sistema de animales para que la gente sacrificara de manera tal que tuvieran ganancias deshonestas. Y el Señor se llenó de ira, de enojo, al toparse con la profanación del templo, de la casa del Padre, y por eso los sacó a todos de su casa. Si a Jesús no le importara el templo, si Jesús hubiera pensado que al fin y al cabo Él iba a deshacerse del templo en Jerusalén, ¿por qué mostró tanto celo por el templo? ¿Por qué? Si no es por lo que Él sabía que el templo era y representaba, y lo que el templo habría de ser para siempre. Y Él dice, escrito está, esto se va a cumplir, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y Él no está hablando de gente, está hablando del templo en particular. Isaías 56 dice de hecho, el Señor promete que, y esto es hablándole a extranjeros, a nosotros los gentiles, dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, el altar del templo. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Y esto es una promesa acerca del siglo venidero. El contexto, claro, de Isaías 56 es la restauración y la reunión de los dispersos de Israel cuando Jesús venga y reúna a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra, todos los que están exiliados y aún los que van a ser exiliados en el tiempo de tribulación que viene. O sea, el contexto de Isaías 56 es escatológico, es acerca del siglo venidero, y esta es una promesa que se hace al extranjero. El Señor nos habla a nosotros los gentiles, y nos dice que Él nos va a dar un lugar en su casa y nos va a alegrar en su casa delante de Él, que es el templo de Jerusalén. No es cualquier otra cosa que podamos espiritualizar. No es ni siquiera la iglesia. Es el templo en Jerusalén, donde habrá un altar y donde se presentarán sacrificios en el siglo venidero. El celo por la casa del Padre consume al Señor Jesús. Dice Juan 2, 13-17. Que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Dice que haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Y, repito, este evento en la vida de Jesús demuestra que el Señor tenía celo por el templo en Jerusalén, al cual Él llamó la casa de mi Padre. Y Jesús lo hizo porque el templo es precisamente desde donde Él va a reinar y gobernar cuando regrese. El templo y Jerusalén es el lugar a donde vendrán todas las naciones de la tierra, como anuncia Zacarías 14, por ejemplo, para adorar al Señor y orar al Señor en su casa de oración en Jerusalén. No hay manera lógica de interpretar este pasaje y los ya mencionados si no se trata del templo literal
terrenal en Jerusalén. Y de hecho, cuando en Juan capítulo 14 Jesús habla de la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas, se refiere al templo de Jerusalén. No se refiere al cielo o a cualquier otro lugar, se refiere al templo. Y de ese tema podemos hablar en otra ocasión, pero lo menciono para aclarar esa idea. El libro de Hechos evidencia cuán central continuó siendo el templo de Jerusalén para los discípulos, aún a pesar de las profecías de Jesús acerca de su destrucción. Esto demuestra que continuaron teniendo la esperanza de que después del juicio, la desolación y el exilio, la casa del Padre sería restaurada en la venida del Señor y existiría para siempre. En Hechos 2, 1 al 5 es el famoso pasaje del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. No voy a leer el pasaje completo porque es muy conocido, pero sabemos que es cuando viene el viento, las lenguas de fuego, y de hecho las lenguas de fuego eran literalmente llamas de fuego visibles que los discípulos ven y que son recibidas o caen sobre ellos. Dice que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que habían judíos de todas partes y otros gente que habían venido a Jerusalén para las fiestas que se celebraban, las fiestas de la primavera, de todas las naciones. Y este pasaje en Hechos 2, 1 al 5 es muy significativo porque comunica varias cosas importantes. Primero, podemos afirmar con casi total seguridad que los discípulos se encontraban en el templo, que el lugar en donde ellos se encontraban orando cuando el Espíritu es derramado era de seguro uno de los atrios del templo. Como dice Craig Keener en su comentario, él dice que el contexto más razonable para el encuentro que Lucas describe aquí son los atrios del templo, porque el templo tenía diferentes habitaciones que se utilizaban para diferentes cosas. Y los judíos tenían acceso a estas habitaciones. Y es casi completamente seguro que los discípulos se encontraban en una de estas habitaciones cuando el Espíritu es derramado. Y por lo tanto, por eso es que la multitud escucha el estruendo. Los miles que vieron todo el asunto, escucharon todo eso. ¿Por qué? Porque Jerusalén, y aún más específicamente el templo en Jerusalén, estaba saturado de gente. Si ellos hubieran estado en una casa, en cualquier otra localidad, separada del templo, hubiera sido menos probable que toda una multitud se hubiera conglomerado o hubiera sido testigo de lo que ocurrió cuando el Espíritu fue derramado. Así que ese es el primer punto. El hecho de que casi de seguro se encontraban en el templo de Jerusalén, le da mayor significado al derramamiento del Espíritu en ese lugar, en respuesta a la oración de los creyentes, ya que fue una poderosa señal de la gloria del Señor, que regresará al templo en su venida, después del exilio y la desolación de Jerusalén. Porque el templo va a ser restaurado, Jesús va a reconstruir el templo cuando Él regrese. Estas señales confirmaron la herencia futura de los discípulos en la casa del Señor y trajeron convicción a los miles de israelitas y prosélitos, que los prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo, de entre todas las naciones que vinieron a Jerusalén. Vamos a leer varios pasajes de Ezequiel, donde vemos la relación entre las señales del viento tempestuoso y el fuego que los discípulos ven como una señal de la gloria de Yahweh, que es literalmente la persona misma de Yahweh, del Señor, viniendo al templo. Pero claro está, lo que los discípulos ven son señales que apuntaban y confirmaban el cumplimiento de ese regreso y esa venida del Señor a su templo en el día del Señor. Ezequiel 1, verso 4 y versos 26 al 28 dice: mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. Y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre.
Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Y ahora miren lo que dice Ezequiel 43, 1 al 5. Entonces el hombre, ahora hablando del ángel que estaba dirigiendo a Ezequiel, me llevó a la puerta que da hacia el oriente. Y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar, refiriéndose a Ezequiel 1, el pasaje que acabamos de leer. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria de Yahweh, la gloria del Señor, entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Para aclarar lo que estoy tratando de comunicar, es que Hechos 2, 1 al 5, y el derramamiento del Espíritu del que ahí se habla, específicamente las señales que el Espíritu manifiesta, el viento tempestuoso tangible que llena la habitación donde se encontraban en el templo de Jerusalén, y el fuego que ellos ven, claramente corresponden a estas características de la gloria del Señor descritas en Ezequiel 1 y en Ezequiel 43, de manera tal que cuando los discípulos ven esto, ellos sabían que esto apuntaba a lo que ocurriría en el fin del siglo, en el futuro, cuando el Señor finalmente regresara al templo. Era como una prueba. No estoy diciendo, para aclarar, que Hechos 2, 1 al 5 es el cumplimiento de Ezequiel 43, 1 al 5, sino que es una señal, un prodigio que apunta al cumplimiento futuro en la venida del Señor de Ezequiel 43, 1 al 5. Continuando con estos pasajes de Hechos, vemos cómo el templo continuó siendo central para los discípulos. Hechos 2:46 dice que continuaban unánimes en el templo. Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Hechos 21, verso 26, dice que Pablo tomó consigo a los hombres y el día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Pablo, de hecho, fue al templo y ofreció sacrificio en el templo. Otro tema para otro día, pero es importante notar ese detalle. Y, repito, todos estos pasajes demuestran que el templo continuó siendo central, particularmente en relación a la oración, para los discípulos. Ellos no descartaron el templo. No tenían una teología de reinterpretación o supersesionismo que rechazaba el templo. Es todo lo contrario a lo que vemos en la Biblia. Dice que Pablo, Hechos 22:17, dice que regresa a Jerusalén y se hallaba orando en el templo y ahí cayó en un éxtasis. Era ese entendimiento del templo como la casa de oración lo que definía el carácter y propósito de la congregación o la iglesia de Israel al reunirse en los atrios del Señor. Y lo continúa haciendo entre aquellos que se congregan aún entre las naciones en anticipación de la restauración del santuario de Dios en el siglo venidero. En otras palabras, el templo y la congregación o la reunión de los creyentes, el remanente fiel de Israel, en el templo para orar, el templo siempre fue el centro, el punto de reunión. Y lo continúa siendo. Aun cuando los creyentes nos reunimos en todas partes del mundo, lo hacemos
en anticipación de la gran reunión general, la gran iglesia que va a ser congregada por Jesús en Jerusalén, en Sion, su santo monte, para adorar y orar al Padre. La asamblea general, como lo llama el libro de Hebreos. Lucas 1, 8 al 10 dice que toda la multitud estaba fuera del templo, orando a la hora de la ofrenda de incienso. Es decir, la multitud se reunía en torno al templo, en el templo, para la oración. Hebreos 10, 23 al 25, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, aquí se nos llama a congregarnos en donde sea que nos hallemos, para ser fortalecidos en la fe por medio de la oración y la palabra, a fin de mantenernos firmes en la esperanza del Evangelio, a la luz del día que se acerca, donde seremos congregados, repito, en Jerusalén, en el templo del Señor. Y es importante aclarar que la congregación o la iglesia no sustituye al templo de Jerusalén, sino que más bien será un templo viviente en el templo. La gloria morará en el santuario terrenal, como el Espíritu en los creyentes. Es decir, la congregación de los creyentes, la iglesia, es llamada el templo del Señor. No porque la iglesia sustituye al templo. Al contrario, la iglesia imita y corresponde a lo que el templo representa. El templo es la pauta, el estándar, y la iglesia o la congregación de los creyentes se conforma al templo, porque el templo terrenal a su vez refleja la gloria del templo celestial y es un reflejo en la tierra, y todo en la tierra se conforma a ese templo, y por eso nosotros somos llamados a imitar ese templo y nos constituimos en un templo viviente dentro del cual el Espíritu vive. Por eso recibimos el Espíritu en nosotros como creyentes. Pero los apóstoles nunca hablaron del templo viviente o el templo constituido por piedras vivas, por creyentes, siendo un reemplazo del templo terrenal, sino más bien ellos explicaron eso en relación una cosa con la otra. Y aunque quisiera elaborar más este punto, lo voy a dejar ahí, pero es importante que entendamos eso. Y también que sepamos, como dice Efesios 2, 11 al 19, que Jesús ha derribado la pared intermedia de separación. Y esta era una pared literal en el templo de Jerusalén que dividía a los judíos de los gentiles. Y ha puesto fin a la enemistad entre el judío y el gentil, de manera tal que tanto judíos como gentiles tengamos entrada al Padre. Y entrada al Padre se refiere entrada al santuario, para ver, contemplar la gloria del Señor en el templo. Y es por medio de Jesús y su sangre en la cruz que tanto el judío como el gentil igualmente tenemos entrada al Padre de esta manera. Y esta es la esperanza. Esto no se ha cumplido. Ninguno de nosotros hemos visto al Padre. Y la entrada al Padre claramente se refiere a la entrada al templo en el siglo venidero, cuando todos tengamos acceso, y cuando, como Jesús dice en Mateo 5, dice: benditos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Tendrán acceso y entrada para ver cara a cara, no una idea, no un sentimiento, cara a cara, ver al Dios de Israel en el templo. Vamos a terminar con esta parte. Sé que esta sesión es un poco larga, pero les pido su paciencia. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. El número 3, la ofrenda de nuestras oraciones. Basada en el pacto y centrada en el templo, la oración es presentada a Dios como una ofrenda de labios por la cual invocamos su nombre.
pedimos su favor y nos comprometemos con Él aún hasta la muerte. Por eso la oración no es simplemente una conversación con Dios. Ni aún el Señor Jesús se presentó de esa manera delante del Padre. Hebreos 5, verso 7 dice que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y cuán importante es esto? La oración no es simplemente una conversación con Dios. La Biblia nunca se refiere a la oración, nunca describe la oración como si se tratara de una charla con Dios, de mi tiempito con Dios, donde pues estamos Dios y yo aquí jangueando o pasándola bien. Sí, la pasamos bien con Dios y cultivamos comunión con Dios, pero eso no, la Biblia no lo pone en términos de una simple conversación casual y jovial, sino que la manera en que la Biblia define y presenta el carácter de la oración o lo que es la oración en términos de una ofrenda, algo que se ofrece y se presenta delante del Señor con humildad, con temor y temblor. Y Jesús mismo dice que ofreció a manera de sacrificio, a manera de ofrenda, oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y vamos a ver de qué se trata esto. El ejemplo del Maestro. Por eso el Maestro es el ejemplo perfecto de quienes se entregan a Dios en oración como sacrificio vivo, confiados en su salvación y vindicación. En Mateo 26, 36 al 41, famoso pasaje donde dice que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que lo que hemos visto hasta ahora es que en oración nos presentamos a Dios, nos comprometemos delante de Dios para sacrificarnos en fidelidad a Él y creyendo que Él es capaz de salvarnos y vindicarnos aún de la prueba más extrema, como sería la muerte. Y en Hebreos 10, 5 al 7, por ejemplo, vemos lo siguiente. Dice que cuando Jesús entra al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy. Yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Así que aquí el Mesías mismo ora y dice: sacrificio y ofrenda no has querido. El sacrificio y la ofrenda del animal no es suficiente ante ti. Pero un cuerpo has preparado para mí, un cuerpo que va a ser sacrificado en la cruz. Y Jesús dice: aquí estoy. Él ora delante de Dios: aquí estoy, oh Dios, me presento ante ti, presento mi oración. Yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y por eso Jesús decía en Mateo 26: Padre, yo oro que sea tu voluntad la que se haga y no la mía. Y Él le decía a sus discípulos: velen y oren, presenten, ofrezcan su oración y por medio de la oración conságrense a Dios como sacrificio vivo, confiando de que Él los habrá de salvar aún de la muerte. Y es la misma idea de lo que habla Hebreos 13. Yo les invito a que lo lean. Luego no lo voy a leer estamos cortos de tiempo.
En Efesios 5, Pablo nos llama a imitar al Señor, quien en amor se dio como ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y dice en el verso 3 que evitemos todas estas cosas desastrosas y que más bien lo que abunda en nosotros sean acciones de gracias. En otras palabras, nosotros sacrificamos, le damos muerte a los deseos de la carne y en oración nos presentamos como un sacrificio a Dios en acción de gracias. Esta es la parte final, el incienso de nuestras oraciones. Y todo esto, claro está bajo la categoría de la oración como algo que se ofrece a Dios. Nuestra oración es como incienso fragante que ofrecemos junto con el sacrificio de nuestra fe o nuestra fidelidad a Dios. Salmo 141, versos 1 y 2 dice: Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y este pasaje es tan claro porque, primero, compara la oración con el incienso que era quemado en el tabernáculo y en el templo, justo delante del arca del pacto. Había un altar de incienso y ahí se quemaba incienso, y David simbólicamente compara su oración con ese incienso y establece una correlación, de manera tal que la oración tiene un carácter de ofrenda o algo que se ofrece y se presenta delante del Señor, repito. Pero también lo pone en el contexto de el alzar de nuestras manos, y al alzar nuestras manos, los sacrificios se alzaban delante de Dios y se mecían delante del Señor como una dedicación. El sacrificio estaba siendo dedicado y luego se quemaba en el altar. De la misma manera, nosotros alzamos nuestras manos a Él como el sacrificio que se ofrecía y nos constituimos en una ofrenda, en un sacrificio vivo a Dios que en el sentido práctico nos lleva a la cruz, nos lleva a morir con tal de ser fieles al Señor. Y es tan interesante porque el pueblo de Israel era instruido de esta manera. El incienso instruía a Israel en cuanto a su ofrenda de la oración, y los sacrificios llamaban a Israel a poner su confianza en el Señor y a sacrificarse a sí mismos en la fe hacia Él. Lucas 1, verso 10 dice que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso, porque para ellos la ofrenda del incienso era sinónimo de la ofrenda de la oración, como ya hemos visto. La oración es como incienso fragante. Esto ya lo leímos. Disculpen, estoy repitiendo esta presentación. Pero continuamos. En Apocalipsis 5, verso 8. Dice que cuando el Señor tomó el libro, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí se hace aún más evidente. Apocalipsis 8 dice lo mismo. Y es interesante que las oraciones de los santos se ofrecen a Dios como incienso en medio del tiempo de tribulación que vendrá. Por lo tanto, en última instancia, en oración, nos ofrecemos a Dios como sacrificio vivo. Esta fue la primera parte de la segunda sesión de los fundamentos de la oración. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a continuar con la segunda parte.